días, hermanos. Qué bueno que podemos estar acá para el estudio bíblico el día de hoy. Y seguimos pues con nuestro tema de las fiestas solemnes de Jehová, que conseguimos ahí en el capítulo 23 del libro de Levítico. Muy poco pues, siempre decimos, muy poco se lee el libro de Levítico pues, porque sabemos que contiene lo referente a los ritos que el Señor mandó pues a su pueblo de Israel, ¿no? Pero es interesante lo que nosotros podemos conseguir allí y las verdades que nos ayudan en nuestra fe, ¿no? Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y tú nos has dado tu palabra para que nosotros podamos andar en el camino de la fe, siendo alumbrados por tu palabra que nos guía. Tu palabra que es la palabra de aquel que desde el principio, aún desde antes de la fundación del mundo, tenía planificado el plan de redención del hombre y la mujer para redimirlo de su pecado. Gracias porque ahí vemos cómo tú eres el Señor de todo y el Señor de los tiempos. Permite que nos podamos gozar hoy al escudriñar tu palabra y tú me ayudes pues en la exposición de ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces hemos estado viendo allí en ese capítulo 23, donde aparecen las fiestas solemnes del Señor, que son esas 7 fiestas solemnes. Hemos visto ya 2. Y hoy vamos a intentar ver 2 más, que son las siguientes. Y digo 2, que son las siguientes, las 3 y las 4, las primicias, la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas, que es de Pentecostés también, conocido así, porque son las 7 semanas más unos 50 días. Están estas 2, así como la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, están unidas y entrelazadas. Tanto es que, pues, como veíamos en el Nuevo Testamento, se decía, pues, cuando llegó el día de los panes sin levadura, ¿no? El primer día de los panes sin levadura, cuando era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿no? Así se decía, ¿no? Y por eso, ¿por qué? Porque es que la Pascua, ciertamente el cordero se sacrificaba el día de la Pascua, pero ¿cuándo se comía la carne de ese cordero sacrificado? En la noche, ¿no? Ya cuando era el siguiente día, porque el día de los judíos comienza a las 6 de la tarde. Entonces ellos sacrificaban el cordero entre las 2 tardes del día de la Pascua, pero después de las 6, caída ya la noche, es que se comía la carne del cordero pascual. Y todo eso es interesante porque ahí es donde uno entiende cómo el Señor, cuando Él come la Pascua, pues con sus discípulos, Él la come el día de la Pascua, cuando había comenzado el día de la Pascua, pero no, Él no la come el día de los panes sin levadura, el primer día de los panes sin levadura, ¿por qué? Porque iba a estar, ¿dónde iba a estar Él? Iba a estar sepultado, iba a ser muerto en el día, Él como Cordero de Dios iba a ser muerto el día de la Pascua. De modo que Él por eso preparó todo para que los discípulos prepararan el día, la Pascua, para Él comer la Pascua con sus discípulos un día antes. Entonces, habíamos visto ya la Pascua, que por supuesto nos habla de la muerte del Señor. Y decíamos que estas 7 fiestas solemnes, las estamos viendo desde el punto de vista de lo que significaba y el sentido real de estas fiestas, ¿no? Lo que representaba en el caso del pueblo de Israel cuando Dios dio a conocer esto allá en el desierto, cuando ellos apenas habían salido ya de Egipto. Ahí, para ese momento, todo lo que esta fiesta significaba estaba orientado hacia el futuro, tenía una implicación futura, ¿no? La Pascua hablaba del Cordero de Dios, que todavía no había venido para ese momento, cuando Moisés da a conocer esto al pueblo de Israel, ¿no? Después que Dios se lo dio a conocer a él. Lo mismo la fiesta de los panes sin levadura,
en cuanto a la sepultura del Señor, pues el Señor no había venido todavía, no había muerto, por supuesto no había podido ser sepultado. Las primicias, ¿no? De nuevo, que vamos a ver hoy un poco, tiene que ver con la resurrección de Cristo, Él como las primicias, ¿no? De entre los muertos, resucitado Él de entre los muertos. Él es el primero en resucitar en esa primera resurrección de los cuales nosotros somos bienaventurados de participar. Porque en Cristo todos nosotros también hemos sido resucitados, ¿no? Si se puede decir así, en forma figurativa actualmente. Y si partimos y estamos y morimos, pues antes de que el Señor venga, sabemos que el Señor nos resucitará, ¿no? Cuando Él venga. Y todo eso es parte de esa primera resurrección. ¿Y cuándo termina esa primera resurrección? Cuando los santos que son salvados de la durante la gran tribulación, ¿no? Que son muertos allí, ¿no? Al comenzar el milenio son resucitados también por el Señor cuando Él venga a establecer su reino. Y entonces eso todavía es parte de esa primera resurrección. Prácticamente todos ellos son judíos, los que son salvos pues, durante la gran tribulación, van a ser resucitados. Y por eso es que el Apocalipsis dice, bienaventurados los que forman parte o tienen parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque va a haber una segunda resurrección y los que participan de esa segunda resurrección es para muerte, para juicio. Pero pues esto no es el tema hoy, hablar del Apocalipsis allá, sino hablar de las fiestas de las primicias que tiene una implicación, la tenía para el pueblo de Israel cuando Moisés la dio, tenía una implicación futura. Pero para nosotros sabemos que ya eso es algo pasado, es algo histórico, ¿no? Interesante considerar eso. Y la fiesta de las semanas, que es la otra que vamos también a comenzar a ver hoy, tenía una implicación futura en el tiempo de Moisés, pero ya para nosotros es algo histórico, es algo ya cumplido. Es cuando vino el Espíritu Santo a morar, ¿no? Y ahí se establece la iglesia entonces, porque al venir el Espíritu Santo, ahí comienza la iglesia del Señor. De modo que todo eso es histórico para nosotros. No, yo me gozo porque aún en el tiempo actual, ya cuando han pasado más de 1900 años, vemos la iglesia todavía del Señor en la tierra, ¿no? Y eso, y es interesante porque hasta aquí todavía el Espíritu Santo, ¿no? Estamos viviendo ese periodo todavía. Va a llegar el momento en que el Espíritu Santo va a ser quitado cuando el Señor arrebata a su iglesia y ya la cosa cambiará, ¿no? Entonces ya eso vendrá a ser lo que ya eso es parte de la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas. El cumplimiento de eso es algo que ya está en el futuro. Para nosotros hoy día, ya eso sí es parte futura, ¿no? Fiesta de las trompetas que tiene que ver con la venida del Señor por su iglesia, ¿no? Y para seguir rápido, abuelo de pájaro, el día de la expiación, la fiesta del día de la expiación, que también se llamaba de la aflicción, tiene que ver con ¿qué? Con la gran tribulación. También para nosotros hoy día es futuro, no solamente era para los hijos de Israel en aquel tiempo, sino aún todavía es futuro. Pero vean el orden, ¿no? Primero la venida del Señor por su iglesia, después la gran tribulación. Y finalmente la séptima y última, la fiesta de los tabernáculos, que viene a ser el tiempo en que el Señor va a venir y morar entre su pueblo, con su pueblo. Y eso tiene que ver con ¿qué? Eso es el milenio, ¿verdad? Por eso el orden, interesante el orden, ¿no? Primero la muerte del Señor, después su sepultura, después su resurrección, después la venida del Espíritu Santo una vez que el Señor fue llevado a los cielos, porque era así, el mismo Señor dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu, ¿no? La promesa del Padre. Todo en orden. Después la venida del Espíritu Santo y la formación de la iglesia. Y hoy día estamos viviendo todavía ese tiempo. Pero pronto, ¿qué es lo que viene? Fiesta de las trompetas, ¿no? La venida del Señor, eso es lo que está inminente actualmente. Y después de eso, pues, ya las implicaciones escatológicas, ¿no? La aflicción,
la gran tribulación y finalmente pues el establecimiento del milenio. Pero hoy vamos a ver entonces ya hemos hablado bastante de la Pascua y los panes sin levadura, y es interesante pues cómo con la fiesta de los panes sin levadura vemos y explicamos claramente cómo el Señor estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Porque hay mucha confusión, parece mentira, hoy día hay mucha confusión, aún entre las iglesias evangélicas. Hay confusión en esto. Y se piensa, pues, que el Señor murió el viernes. Pero ¿cómo explicamos entonces que si el Señor murió el viernes, cómo el Señor estuvo 3 días y 3 noches, ¿no? Pero no, sabemos que la fiesta de los panes sin levadura nos enseña y nos explica cómo es posible que el Señor tuvo 3 días y 3 noches, ¿no?, en el corazón de la tierra, en el sepulcro. ¿Por qué? Porque el primer día de los panes sin levadura era un día solemne, un sábado solemne, ¿no? Y por eso no hay que confundir el sábado solemne, el día de reposo solemne que vino después, que arrancaba ahí cuando el Señor fue sepultado. ¿Por qué? Porque era el primer día de los panes sin levadura y ese es un sábado solemne, un día de reposo solemne. No hay que confundir ese con el día sábado, que era un día de reposo, el día sábado de la semana, el 7º de la semana. Entonces, por eso es que hoy día hay mucha confusión con eso. Y la religión, pues, que no profundiza, por supuesto, en la Escritura, los católicos hoy día, pues, lo que enseñan ellos, que sí, que el Viernes Santo, ¿no? Viernes Santo, y todo eso crea confusión y ya uno tiene en la cabeza que el Señor sí murió el viernes. Pero contemos bien cómo es posible que el Señor haya muerto el viernes, ¿no?, y estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Pero gracias al Señor por su palabra, ¿no? No puedo repetir de nuevo lo que ya hablamos la última vez, porque se me va el tiempo en eso. Si necesita explicación en cuanto a eso, pues puede ver la grabación, ¿no? Estos programas, o estos no programas, sino estos estudios son grabados, ¿no? De modo que puede verla puede ver la grabación de la última vez. Pero hoy entonces vamos a comenzar con la fiesta de las primicias y la de la semana. Entonces, leyendo ahí rápidamente, bueno, de nuevo leer todo y vamos avanzando y vamos hasta el capítulo, hasta el versículo 21. Comenzando desde el versículo 4, dice ahí: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Es el capítulo 23 de Levítico, ¿no?, desde el versículo 4. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí es donde se sacrificaba el cordero. Y a los 15 días, que era el día siguiente, comenzando a los 15 días, a las 6 de la tarde, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Por eso es que es un día solemne, sin trabajo, un día de reposo. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla. Aquí ya ahora comienza lo que es la fiesta de las primicias. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. Ok, entonces aquí ya tenemos lo que es la fiesta de las primicias. Algo que hay que decir y destacar acá es que esta fiesta no iba a ser celebrada por el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, ¿no?
las únicas dos fiestas que celebraba el pueblo de Israel en el desierto, o que pudo celebrar el pueblo de Israel en el desierto, fue la Pascua y los panes sin levadura. Durante esos 40 años eso era lo único que ellos pudieron celebrar. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho aquí, ¿no? Cuando, ¿no? Habla a los hijos de Israel, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diré, cuando hayáis entrado en la tierra que fluye leche y miel, la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, ¿no? Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, era ya cuando ellos entraban a la tierra prometida, cuando ellos ya estaban allí, en la tierra de Israel, en la tierra que el Señor iba a dar. Ahí es donde ellos iban a traer, ¿no? O iban a celebrar esta fiesta, que consistía en que, como hemos leído, consistía en que los primeros frutos que producía la tierra, esa tierra que sí era fructífera, no en el desierto, sino allí, donde era una tierra fructífera, donde ellos iban a poder sembrar y cosechar. ¿No? Pero el Señor pedía los primeros frutos. Qué bueno, ¿no? Porque el Señor siempre quiere eso. El Señor quiere lo primero. Por eso es que la iglesia hace bien, ¿no? Y la primera iglesia así lo hacía, y nosotros seguimos haciéndolo así. Hacemos bien en venir. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros, hermanos, acá en la semana? Venir y celebrar la cena del Señor. ¿No? Lo primero. Eso debe ser así. Y el Señor está interesado en que apartemos primero para Él, ¿no? Así como lo vemos en esta fiesta de las primicias. Primero para Él. No comáis todavía de ese fruto de lo primero, dénmelo a mí, ¿no? Y no puede decir, bueno, ¿será que Dios es un Dios mezquino? No. Él es un Dios de orden. Él es un Dios bueno. Pero Él quiere que sepamos que la buena tierra, las bendiciones que tenemos, nos las ha dado Él. Y la forma de reconocerlo es traerle a Él primero, ¿verdad? De modo que entonces esto es algo que pudieron hacerlo los creyentes, los judíos, los israelitas, pudieron hacerlo cuando ya estaban en la tierra, ya cuando entró con Josué con ellos en la tierra. Entonces ahí sí pudieron ellos, y tenían que llevar la gavilla, ¿no?, al sacerdote. Ahora, dice ahí que ¿cuándo era el tiempo de la siega? Bueno, eso por lo general es alrededor de la tercera semana de abril, ¿no?, cuando ya comienza la primavera. Yo decía cuando la Pascua, cuando veíamos la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, cuando hablamos pues de la resurrección del Señor, porque de eso se trata aquí. Es interesante que la Pascua cae entre marzo y la tercera semana de abril, o sea, entre la última semana de marzo y la tercera semana de abril. O sea, que hay un mes, ¿no? A veces, algunos años, pues, en marzo, algunas veces a principios de abril, a veces hasta, como este año, hasta la tercera semana de abril. Cuando murió el Señor, ¿no?, el tiempo cuando murió el Señor, cuando fue la Pascua, cuando fue el cumplimiento de la Pascua verdadera, ese año cayó ya a la tercera semana de abril. De modo que coincidió la muerte del Señor, su sepultura, y entonces su resurrección, coincidió ¿con qué? Con el día, como dice aquí, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que se haya acepto. ¿Cuándo? El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Este es el día de reposo de la semana. ¿Cuál es el día siguiente al día de reposo? El día de reposo es el séptimo, el primer día de la semana. Por eso es que entonces uno se queda perplejo cuando uno ve que cuando el Señor muere y resucita, cuando el Señor resucita, ¿cuándo lo hace Él? ¿Cuándo el Señor resucitó? El día en que en el templo estaba meciendo, ¿no?, el sacerdote la ofrenda, la gavilla, ¿no?, por los primeros frutos, ¿no?, los que seguían la ley todavía, ¿no?, porque ya Cristo
que es nuestra Pascua, para ese momento ya había sido sacrificado. Ya Él era, ¿no? Había hecho el nuevo pacto en su sangre. Ya no hacía falta aquello. Él era la primicia, ¿no? Él había sido levantado entre los muertos como primicia de los que durmieron fue hecho, ¿no? Como dice la palabra. ¿Y cómo sabemos que el Señor, que eso fue así? ¿Cómo sabemos que el Señor, que la Semana Santa o el día de la Pascua, pues, no fue allá a finales de marzo, ese año? ¿Cómo sabemos? Por el día de Pentecostés, ¿no? Porque el libro de los Hechos nos habla de eso. Nos habla que a los 50 días, ¿no? ¿De cuándo? Como dice ahí, vamos a seguir leyendo. Bueno, aquí hablando todavía acerca de las primicias, dice, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca. O sea, en otras palabras, no del nuevo, no del fruto nuevo de la primera cosecha, hasta el mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, ¿no? Estatuto perpetuo. O sea, nadie podía comer de eso, tenía que dársele a Dios lo primero, ¿no? Y contaréis, ¿qué dice ahí? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que el primer día de la semana, el día en que se mece la gavilla, cuando el sacerdote, pues en el lugar santo, en el altar de Dios ahí, ofrece la ofrenda, la gavilla, la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas cumplidas serán, ¿no? Dice ahí. Entonces, 7 semanas son 49 días, más 1, 50, ¿no? Entonces, porque sería hasta la 7ª día más 1, vuelve a caer de nuevo el primer día de la semana. De modo que el día de Pentecostés siempre es un domingo, ¿no? Porque comienza ¿cuándo? Comienza a contarse ¿cuándo? Desde el día en que se mece la ofrenda de las primicias, ¿no? Y sabemos que ese día es el primer día de la semana, ¿por qué? Pues el día siguiente del día de reposo. Pero no haberlos confundido, ¿no? Pero así es, ¿no? El día y nosotros sabemos que desde el día en que el Señor resucitó hasta el día de Pentecostés pasaron 50 días. Porque el Señor estuvo, nos cuenta pues la palabra, estuvo como 40 días con los discípulos y después Él ascendió a los cielos. Y dentro de no muchos días vino el Espíritu Santo y era el día de Pentecostés. Por eso que no es que el Señor murió allá en marzo, ¿no? No cayó temprana la Pascua, sino que cayó tardía, así como en este año. Y eso hizo coincidir entonces, ¿no? El domingo en que el Señor resucita coincidió con el domingo en que el sacerdote presentaba la ofrenda mecida por los primeros frutos. Por eso es que es interesante cómo el Señor hizo coincidir todo, ¿no? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida. Ahora, aquí ya comienza, por eso es que estas dos fiestas están también entrelazadas, una depende de la otra. La fiesta de las primicias comienza o termina cuando comienza a contarse las 7 semanas para la fiesta de Pentecostés. Y entonces aquí comienza la fiesta de Pentecostés, dice hasta el día, aquí cuando dice contaréis, ¿no? Del versículo 15 comienza ahí la descripción de lo que es la fiesta de Pentecostés. Contaréis, se dice por eso que es la fiesta de la semana, porque dice contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día entonces en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán 49 días, más 1 el día siguiente, que vuelve a ser el primer día de la semana, el día después del día de reposo, dice, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, ¿no? Ahora, aquí ahora se habla de un nuevo grano. Este nuevo grano no es el
no es el grano de las primicias. Aquí no hay que confundirse, ¿no? Aquí ahora está hablando de la ofrenda del día de Pentecostés, ¿no? Que es un nuevo grano ya que nos habla de algo futuro, aquí hablaba de algo futuro y como decíamos, es la venida del Espíritu Santo. Ahora es interesante considerar que el Espíritu Santo cuando viene a morar en el creyente, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿No? ¿O qué ocurre en el creyente cuando cree en Cristo? Bueno, al creer en Cristo es nueva criatura, ¿no? Lo hace nuevo. Y el Espíritu Santo y todo eso es obra del Espíritu de Dios. Por eso es que uno empieza a ver cosas aquí que coinciden con lo que nosotros vemos en la realidad neotestamentaria, o sea, con el cumplimiento de lo que era esta fiesta de Pentecostés, que era la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, y aquí dice, y ofreceréis con el pan traéis 2 panes con ofrenda mecida, que sean de 2 décimas de efa de flor de harina. Ahora, estos panes no eran unos panes pequeños. Los panes de la proposición eran 12 y esos sí eran unos panes pequeños puestos en una mesita pequeña, ¿no? Que estaban dentro en el tabernáculo en aquel tiempo y en el templo después. Pero estos panes, fíjense que dice de 2 décimas de efa. 2 décimas de efa, una efa eran como 37 kilos. Una décima de efa, entonces vendría a ser como 3 kilos, 3.7 kilos. Y 2 décimas de efa serían entonces como 7 kilos y medio. Entonces, imagínense un pan de 7 kilos, ¿no? Eso no es pequeño, eso no es un pancito así, es un pan grande, ¿no? Y 2 de ellos. Quiero pensar que al decir 2 de ellos, ¿por qué 2? ¿No? No está aquí en la palabra, pero yo simplemente pensaría que el Espíritu Santo vino a morar, no solamente en el hombre, sino en la mujer también, ¿no? 2. Y dice ahí, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Uy, ¿cómo es esto? No acabamos de ver lo de las fiestas de los panes sin levadura, ¿no? Hablaba de la santidad, pero esa santidad, pues la fiesta de los panes sin levadura nos habla ya de la santidad del Cristo, ¿no? La santidad del Cristo, del Señor. En Él no hubo pecado. Pero qué interesante es cuando vemos en el día de Pentecostés, viniendo el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y aquí tenemos ahora panes, pero con levadura. ¿Qué significa eso? Pues lo que usted está suponiendo, ¿no? Que la levadura nos habla así del pecado. Cosa grande es pensar que el Espíritu Santo del Señor vino a morar en nosotros, que somos pecadores. Porque somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Por su gracia y su misericordia. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible, no, verdad? Que el Espíritu Santo venga a morar en mí, que soy un hombre pecador? Pues el Señor ya había contemplado eso, hermano, ¿no? Por eso el Señor le dijo a Moisés, 2 panes, ¿no? 2 panes esta vez con levadura, ¿no? Wow. ¿Es coincidencia eso? No, hermano. Es que los planes del Señor son perfectos, ¿no, verdad? Los planes del Señor son perfectos. Y ofreceréis con el pan 7 corderos. Una cosa que uno ve siempre en esto es, y ya con eso termino por hoy, es que siempre hay un sacrificio, ¿no? En el caso de, lo vimos aquí, en el caso de las primicias, sí, se ofrecían los primeros frutos
y la gavilla se llevaba, ¿no? Pero eso no era sin sacrificio. Aquí dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de año. ¿De qué nos habla eso? Eso nos habla del sacrificio de Cristo. En todo lugar, en todo momento, ¿no?, está presente el sacrificio del Señor. Y cuando nosotros venimos, y yo pensaba, qué maravilla, ¿no? Venimos a la cena del Señor y venimos con nuestra ofrenda monetaria, ¿no? Y la ofrenda monetaria, la ofrenda que apartamos para el Señor, como nos recomienda Pablo, pues, en su carta, la apartamos para el Señor. Pero eso no es dado sino con sacrificio. Pero es que nosotros hacemos memoria del Señor, de su sacrificio. Por eso, hermano, qué bueno es que la ofrenda se dé, ¿no?, allí en la cena del Señor, ¿no?, cuando está presente que no hay ni sangre ni altar, ¿no?, ni ofrenda hoy, pero es aquí, ¿no?, la sangre del Señor que quita la maldad y al hombre da salud. En medio de esa evocación y en medio de esa proclama, en medio de esa remembranza de la muerte del Señor Jesucristo, habiendo participado del pan y habiendo participado de la copa, entonces es cuando viene la ofrenda del Señor, al Señor, ¿verdad? Y yo he dicho a los hermanos que bueno es ver la mesita aquí, después de haber partido el pan y tomado la copa. Es bueno que nuestra ofrenda la pongamos y que la bolsita donde esté nuestra ofrenda se ponga ahí al lado de la mesa de los símbolos del Señor. La ofrenda que Cristo dio, más la ofrenda que el pueblo da. No debiéramos pasar la bolsita para las ofrendas en otra reunión. De hecho, no pasamos, ustedes no ven que pasemos una bolsita para recolectar ofrendas, la reunión de oración, ni de reuniones de estudio. No hay recolección de ofrenda. La recolección de ofrenda es en la cena del Señor. Y algunos me dirán, ay, pero es que en la segunda reunión pasan la bolsita, ¿no? La reunión de alabanza, se pasa la bolsita. Pero déjenme decirles que eso lo hacemos porque, pues, lamentablemente hay hermanos que no están aquí en la cena del Señor. Por eso es que pasamos la bolsita. Pero el día, hermanos, que todos estemos aquí para la cena del Señor, ese día dejamos de pasar la bolsa en la segunda ofrenda. ¿Por qué? Porque ¿cuándo debemos nosotros dar la ofrenda? Cuando hacemos memoria de la ofrenda perfecta, que fue el Señor Jesucristo. Entonces ahí nosotros, el pueblo del Señor, da su ofrenda, ¿no?, y la ponemos ahí al lado. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso. Pensamos en las palabras de aquellos que iban por el camino de Emaús. No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Y qué bueno que tu Espíritu Santo nos hable y nos abra nuestra mente y nos abra las Escrituras. De modo que podemos caer a tus pies y decir amén. Gloria a ti por tu verdad que ha sido revelada a mi corazón. Que podamos tener estas verdades en nuestro corazón y tú nos ayudes a esforzarnos a servirte a ti más y más como tú quieres que seamos. Que al salir de acá tú nos despidas pues con tu paz, tu bendición y tu cuidado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano.